Para nosotros, el mundo apícola, la actividad de la apicultura es una actividad esencial en toda la cadena productiva regional. Tenemos una gran cantidad de colmenas y de apicultores que están desarrollando sus actividades en la región, no solo con la extracción de miel, sino que también con los servicios de polinización, que son importantes y fundamentales para la producción frutícola. Y en este sentido, la capacitación, el poder actualizarse, ¿cierto?, en las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas para poder manejar de mejor manera sus apiarios, nos parece que es tremendamente necesario. Esperamos que esta actividad que se está realizando para los apicultores de la región a través del SAT y a través del INDAP tenga buenos resultados, y la invitación es a ver con mucha atención toda la información que aquí se va a entregar y ojalá puedan poner en práctica en sus apiarios todo lo que aquí se está exponiendo y que ustedes puedan aprender y sacar el máximo provecho de toda esta información. Hola, muy buenos días. Estamos en desarrollo de una actividad que corresponderá a un video técnico sobre el manejo nutricional y preparación de alimentos para la colmena. Estamos hoy día acá en la infraestructura de la Sociedad Apícola Las Viñas, empresa que ha facilitado su edificio para poder trabajar y poder desarrollar este video. Esta actividad corresponde a una actividad propuesta en el marco del programa de alianzas productivas para reemplazar otras actividades que eran grupales y que por los problemas de pandemia no se pudieron ejecutar. Espero que les sea de mucho provecho y podamos después distribuir este video a todos ustedes, quienes me imagino que estarán ansiosos de poder verlo, estudiarlo 1, 2 y 3 veces también. Bueno, primero que nada, también dar los saludos de parte de Apicop, de parte del Chino Enrique, su gerente, quien está muy contento que podamos llevar este contenido técnico hasta todos los apicultores en época de pandemia, en época en que no nos podemos reunir, y que estas metodologías se transforman en la única opción de poder llevar el conocimiento y las necesidades que ustedes tienen para manejar sus apiarios dentro de sus predios y sin tener que salir de sus casas. Voy a agradecer en este minuto y voy a dejar a don Andrés, hijo del socio representante de la sociedad. Hola, mi nombre es Ricardo Cornejo, soy hijo de uno de los socios de la Sociedad Apícola Las Viñas. Mi llamado más que nada es incentivar a los jóvenes a que trabajen con abejas, a los apicultores que ya tienen su trayectoria, que sigan haciéndolo y que vamos a salir adelante. Sé que las condiciones climáticas son adversas y la sequía nos ha afectado bastante, pero ya vendrán tiempos mejores. Hola a todos, soy Álvaro Acuña, biólogo de profesión y también apicultor de herencia, y hoy día los voy a acompañar en esta capacitación sobre nutrición y alimentación de apis mellifera. Así que espero que todos los contenidos que podamos abordar sean de ayuda para su sistema productivo y que podamos aprovechar este tiempo en momentos de pandemia. Así que vamos con la presentación. Hoy día vamos a estar abordando un tema de gran interés en general para los apicultores y que tiene que ver con la alimentación y nutrición de nuestra querida amiga apis mellifera. Sin duda que los desafíos actuales son grandes a propósito de situaciones como el cambio climático, la disminución de la oferta floral, tanto por la deforestación como la sequía o el avance de tanto cultivos como zonas forestales. Y también el mismo estrés, ¿cierto?, que involucra el trabajo intensivo con nuestras abejas, principalmente asociado a lo que tiene que ver con las polinizaciones. Así que ese es el tema que nos convoca. Vamos a tratar de ahondar lo que más podamos de manera didáctica en lo que tiene que ver con los requerimientos de nuestras abejas
y cómo ir ajustando eso a los manejos propios del campo, a las ofertas que tenemos también en tema de insumos de fácil acceso, porque podríamos tener unas estupendas tortas y a la hora de salir a buscar a lo mejor alguno de esos elementos no los encontramos en ninguna parte, ¿ya? Así que ese es el desafío de hoy, es que ustedes puedan quedar con una idea clara de qué significa la alimentación versus, ¿cierto?, esta diferencia del concepto de nutrición y cómo poder abordar de mejor manera este tipo de manejo. Tenemos que entender primeramente cuál es la oferta, ¿cierto?, de qué se alimenta la abeja o de lo que lo ha hecho históricamente. Y vamos a llegar a una conclusión bastante simple, ¿cierto?, y es que nuestra abeja principalmente se alimenta de los productos que le ofrecen las plantas. Y en este caso, las flores a través de sus nectarios y también a través de la oferta del polen, ¿ya? Entregándonos principalmente dos grandes tipos de elementos que vamos a diferenciar como carbohidratos y también proteínas, ¿ya? Sin duda, también involucramos en ello vitaminas, minerales, macroelementos, microelementos, pero que están contenidos en esos dos grandes tipos de alimentos. ¿Bien? Así que tratemos un poquito de entender a la abeja, ¿ya? Muchas veces cuando nos toca salir a terreno y compartir con los apicultores, ellos nos comentan y dicen, oye, mira, escuché esto acerca de la dieta, podría incorporar este elemento, harina de sangre, harina de hueso, leche, etcétera, huevos, y bueno, y entonces la abeja es que lo puede comer, es que realmente puede aprovechar mucho de estos productos o no. Entonces eso lo vamos a tratar de visualizar primero a través de entender un poquito la morfología y la fisiología de nuestra abeja. Si ustedes pueden notar aquí en la diapositiva que tenemos enfrente, ustedes van a poder darse cuenta de que hay una primera estructura que tiene que ver con todo el aparato bucal, donde principalmente la abeja tiene una lengua, ¿cierto?, toda una estructura que es conocida, ¿cierto?, como glosa, diríamos, donde ella permite a través de distintas modificaciones generar especies de vacío que le permiten obtener el néctar de la base de los nectarios de las distintas flores que visita. Tiene un par de mandíbulas y maxilas que le ayudan en el trabajo, pero principalmente estas no están adaptadas para generar cortes, ¿no? Si las comparamos con una típica véspula, ¿cierto?, de las distintas especies, vamos a ver que ellas notoriamente tienen, ¿cierto?, unas mandíbulas cortadoras que le permiten obtener otro tipo de productos, ¿cierto?, y alimentarse de otra manera, ¿ya? Entonces, lo primero que estaríamos entonces diciendo aquí es que nuestra abeja principalmente se alimenta libando, ¿ya? Y para eso, entonces, tenemos que tratar de ofrecerle algún tipo de productos que a ella le sea fácil de procesar. Tiene un estómago falso, ¿cierto?, que es su famoso buche melario, donde ella puede ir y almacenar de una pequeña cantidad de microlitros hasta prácticamente 40 microlitros de néctar, y cuando uno eso lo pone en temas de peso, significa prácticamente, ¿cierto?, su propio peso al tener que movilizarse, ¿ya? Y eso explica muchas veces, y ha sido observado por ustedes sin duda en el campo, asociado a lo que tiene que ver con los flujos de teo. Bueno, cuando teníamos flujos de teo, ¿cierto? Muchas veces llegaban nuestras abejas, apenas el teo ya estaba en un 30, un 40% de floración, ofreciendo gran cantidad de néctar, y nuestras abejitas venían de vuelta y caían prácticamente ahí a pies de piquera y no se podían levantar. A mí muchas veces me llamaron los apicultores y me decían, oye Álvaro, parece que nuestras abejitas están enfermas, pero era cosa de tomar una de ellas, apretarles un poquito el abdomen y ver cómo desde su cierto aparato bucal surgía una tremenda, diríamos, gota de néctar, ¿cierto? Y era porque la abeja no calculaba, diríamos, la caída, y después no era capaz de levantarse por el propio peso de ella. Entonces es un buche que tiene una gran capacidad de almacenamiento y lo que le permite también movilizar alimentos dentro de la colmena.
Y bueno, y finalmente, posterior, ¿cierto?, a este buche melario, tiene todo el aparato digestivo propiamente tal, donde se producen todas las tareas de digestión, ¿cierto? La absorción del agua, los aprovechamientos de los distintos tipos de nutrientes que llegan por esa vía. Y finalmente también, ¿cierto?, tiene un sistema excretor, las famosas glándulas de Malpighi, que le ayudan de alguna manera a deshacerse de aquellos productos que son el desecho del metabolismo, y un recto, ¿cierto?, y finalmente donde también puede eliminar lo que nosotros conocemos como sus fecas, ¿ya? Así que teniendo eso de contexto y de información, lo primero que tendríamos que tratar de hacer es que cuando nosotros estamos pensando en alimentar nuestras abejas, primero sean productos que idealmente sean de origen vegetal o lo más parecido a ellos, ¿cierto? Muchas veces cuando hablamos de productos como los extractos de levadura, uno dice, bueno, pero esos son hongos. Entonces, es que la abeja lo puede aprovechar en términos de alguna manera de simplicidad, pueden de alguna manera asimilarse a este otro tipo de dieta que la abeja tiene, por lo tanto su aparato digestivo es capaz de procesarlo, ¿ya? Y siempre tiene que haber humedad. Esa es una cosa pero muy importante, porque la abeja necesita estos productos generalmente llevarlos en un estado más, diríamos, húmedo para poder procesar, ¿ya? Si ustedes piensan en las azúcares, muchas veces nuestras tortas llevan azúcar, pero esa azúcar, ¿qué es lo que hace la abeja finalmente? Termina de todas formas diluyéndolas, diríamos, aprovechando la misma humedad de la colmena o trayendo agua desde el exterior para poder entonces aprovecharla. Algunos dicen, mira, pero yo he visto, no sé, los australianos muchas veces utilizan azúcar granulada en sus alimentadores y no les ponen jarabe ni nada, y la abeja lo utiliza. Sí, lo utiliza, pero aprovechando obviamente la humedad del ambiente. Otra cosa importante a considerar es poder ver qué es lo que la abeja come, ¿cierto? En términos de caloría, de estructura, ya en términos más nutricionales. Entonces dijimos que la abeja principalmente come miel y por otro lado come el polen. Si nosotros pudiéramos ver ¿cierto?, con detalle la tabla que está a continuación, vamos a ver que por cada 100 gramos de miel una abeja obtiene alrededor de 304 kilocalorías de energía, que estamos aportando casi un 82% de concentración de hidratos de carbono, y eso es lo que habitualmente ella consume, eso es la miel. O sea, nosotros, aquellos que también producen miel para exportación y que muchas veces tienen el acceso a análisis, ustedes ven que sus mieles siempre, uno de los parámetros que miden son la humedad, ¿cierto? Y las humedades de la zona central, de las mieles de la zona central, van aproximadamente del 16,5 y se regulan hasta un 18% idealmente, y a medida que uno va avanzando hacia el sur puede conseguir mieles un poquito más húmedas, pero ya sobre el 19% se vuelven riesgosas, porque hay obviamente levaduras que están asociadas a la miel y cuando estas se diluyen un poco más, o sea, no hay una concentración de azúcar suficiente para poder contenerla, entonces se provocan las famosas fermentaciones. Así que eso es algo que tenemos que tener en mente también, ¿cierto? Entonces, las concentraciones de azúcar que la abeja utiliza para poder alimentarse, y para eso tenemos que entonces entender qué es la miel y la concentración de azúcares que ella contiene. Y por otro lado tenemos también en esta miel, obviamente, otros elementos que ya hemos mencionado anteriormente, algo un poco de fibra, ¿cierto? Microelementos, vitaminas, minerales, fenoles, antioxidantes en general, y también asociado a lo que es el consumo de polen, también si lo pensáramos respecto a 100 gramos de polen, podríamos determinar que estos pólenes tienen una variabilidad en términos de la concentración de proteína cruda que es muy alta, ¿cierto? Que podría ir prácticamente desde un 6-7%
hasta pólenes altísimos, como el de hierba azul, que podría estar bordeando casi los 35% de proteína cruda. Y ahí hay un datito, pero muy importante, porque cuando nosotros después revisemos un poco la fórmula, cuando nosotros hacemos torta, lo que queremos hacer es ofrecer entonces proteína a la abeja, y tenemos que tratar de que esos porcentajes de proteína vayan acorde a la necesidad que tiene el apicultor de expandir un nido de cría, y que eso tiene que ver directamente con los tipos de manejo que haga, ¿cierto? Es distinto un apicultor que quiere salir tempranamente a hacer polinización de almendro a otro apicultor que simplemente está esperando una salida a una mielada. Los manejos son distintos, por lo tanto también los tipos de alimentación que estos apicultores deberían ofrecer deberían ser distintos, y también tiene que ver un poco con la época del año en que entonces estamos haciendo esta oferta, ¿ya? Bueno, el polen también por supuesto tiene lípidos que van del 1 al 20%, sales minerales, vitaminas, aminoácidos, y si tratáramos de revisar también un poco la dieta completa de la abeja, podríamos resumirlo de la siguiente manera. O sea, la abeja principalmente tiene un consumo de un 80% en miel y un 20% en polen. Un 71% en hidratos de carbono, un 4% en proteína, un 1.2% en grasa, 0.8% en minerales y en torno, ¿cierto?, a un 20,4% de agua. Esa sería, diríamos, como un resumen general de la dieta que la abeja tendría. Ahora es difícil poder muchas veces estimar esto a ciencia cierta, porque a diferencia de lo que se hace en ganadería, donde muchos de estos animales, ¿cierto?, están tabulados, que llaman, ¿cierto?, y los profesionales hacen cálculos de masa, de cantidad de leche, todo lo transforman, ¿cierto?, y eso está completamente medido. Para nosotros eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestra abeja vuela y no sabemos si la abeja salió y salió ahí a recorrer 500 metros en busca de un alimento, o si tuvo que movilizarse en torno a los 3 kilómetros o más, que muchas veces se habla teóricamente que la abeja podría ir a recorrer para ir en busca de su fuente alimenticia. Pero sin duda que la abeja tiene este vuelo económico que llamamos, en que ella siempre está viendo, bueno, ¿valdrá la pena este riesgo de ir tan lejos por un alimento? Tiene que ser un alimento finalmente rico, el que traigan como información las exploradoras para que estas colmenas puedan movilizarse más lejos, ¿ya? Es todo un tema de balance. Y bien, entonces, otra de las ideas que tenemos que tener claro es hacer esta diferencia entre lo que es finalmente la alimentación y lo que es la nutrición, ¿ya? La alimentación es el aporte de alimento a un individuo, ¿cierto? Para que lo ingiera, lo digiera y finalmente pueda asumir parte de eso y transformarlo en nutrientes a nivel, diríamos, de sistema digestivo, porque finalmente necesitamos que eso llegue a nivel celular. Pero la nutrición propiamente tal es el aporte de los nutrientes ya directamente a los tejidos, ¿ya? Y que permiten estar disponibles para generar nuevas estructuras o funciones, ¿ya? Entonces una cosa es que nosotros podamos ofrecerle algo a la abeja que la abeja se lo pueda comer, entre comillas, ¿cierto? Pero no sabemos cuánto de eso finalmente queda en la abeja, ¿ya? Cuánto de eso lo puede transformar en estructuras de reserva, como la famosa y conocida vitelogenina, ¿cierto?, que es una glicoproteína que la abeja sobre todo almacena en el periodo, digamos, pre-invernal. Y bueno, entonces podríamos estar quizás dando algo a la abeja que finalmente no sea ningún aporte real. Me recuerdo como que si fuera ayer la experiencia de un apicultor respecto a un elemento de su propuesta de alimentación en el colmenar. Y este caballero me dice: mira, Álvaro, ¿sabes qué? Conseguí unos tarros de un azúcar súper dulce, me dice, súper dulce. Y me encantó, o sea, de hecho yo metí mi dedo en ese tarro y era pero dulcísimo.
Ah, bien, ¿y de qué se trata? ¿Qué tipo de azúcar será? Yo pensando en que fuera a lo mejor una melaza o que si fuera otro tipo de azúcar industrial. Y finalmente él me dice, mira, compré, eran como 5 tarros de sucralosa. Pésimo negocio, tuve que decirle, estimado apicultor. ¿Por qué razón? Porque la sucralosa es un tipo de azúcar que efectivamente es muy dulce, pero es una molécula que es una sacarosa muy parecida al azúcar de mesa, pero que los tipos químicamente la han modificado agregando cloro en los extremos de la molécula, lo que la hace indigerible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un poder edulcorante muy alto, pero finalmente no es metabolizada. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Así como entra, sale. ¿Ya? Y por eso se ocupa en la industria alimenticia como un endulzante, porque uno se engaña, ¿cierto? Uno lo pone en su té, en sus bebidas y dice, oye, que está súper dulce, pero en términos de kilocaloría no me aporta nada. ¿Ya? Así que de esa manera quiero ejemplificar un poco esta diferencia, ¿cierto? O sea, yo puedo estar dándole a la abeja algo, que la abeja sí efectivamente lo coma, pero no necesariamente eso va a significar un efecto para ella en términos nutricionales reales. ¿Ya? Y bueno, y tenemos entonces, y vamos a definir aquí un poco lo que son los carbohidratos, los azúcares y posteriormente las proteínas. Los carbohidratos son la fuente principal de energía, ¿ya? Y diríamos que son principalmente las más rápidas de utilizar. Cuando nosotros tenemos, y siempre discutimos entre los apicultores, bueno, ¿qué será mejor, la fructosa o el azúcar de mesa? El azúcar de mesa es sacarosa. Y la sacarosa, ¿qué es lo que es? Una molécula que es un disacárido, que está compuesto por 2 elementos, por glucosa y por fructosa. Eso es el azúcar de mesa. Por lo tanto, cuando yo se lo doy a mi abeja, ¿qué es lo que sucede? Necesariamente requiero enzimas que están, por cierto, en el intestino de la abeja, que permiten desdoblar esto y separar estas azúcares y que queden como glucosa, como fructosa, que son finalmente los tipos de elementos que van directamente al uso en la célula. ¿Ya? Así que la pregunta, o la respuesta en realidad a la pregunta, ¿es que podemos dar a la abeja azúcar de mesa? Sí, podemos darle, la abeja puede consumirlo. Hay muchos detractores y también algunos que siguen esta tendencia del consumo del azúcar de mesa, principalmente porque, por un lado, aquellos que son los detractores dicen, mira, el proceso de refinación de los azúcares son muy agresivos, es decir, se ocupan productos como la cal, como el ácido sulfúrico, y de eso pueden quedar trazas, ¿ya? Y finalmente podrían llegar a provocar finalmente algún problema, desde un problema digestivo, alguna diarrea, y en el peor de los casos algún tipo de intoxicación. Y entonces aquellos que ocupan las azúcares dicen, bueno, ya no voy a ocupar el azúcar blanca, ocupo el azúcar rubia o el azúcar morena, que algunos le llaman, que es un azúcar menos procesada, y con eso corro menos riesgo. ¿Ya? Ahí, y en eso, en una opinión personal, del tiempo que me ha tocado revisar sistemas productivos apícolas grandes y pequeños, y hoy día les digo por más de 20 años en el rubro, sinceramente no veo que el azúcar sea un gran problema para las abejas respecto al consumo. Pero las azúcares entonces nos permiten tener la energía. Tenemos otro elemento en ello que es muy utilizado por los apicultores, que es la famosa fructosa, ¿cierto? La fructosa 55. Antiguamente llegaba al país la famosa fructosa 42. ¿Cuál es la diferencia entre la 55 y la 42? Solamente es la cantidad de fructosa, porque diríamos que contiene la mezcla. Hay otros azúcares también ahí, ¿ya? Pero el 55% de la concentración de azúcares que está en esos jarabes son de fructosa. Y ya decíamos al principio, entonces este es un monosacárido que es de uso rápido, ¿ya? Y entonces también ahí uno podría ir haciendo alguna idea de la velocidad, diríamos, de disponibilidad para el insecto entre ocupar una fructosa en algún momento o un jarabe de azúcar.
Por otra parte, y lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero me voy a adelantar ahí a decir la cantidad finalmente de concentración de azúcares que están en la fructosa o en los jarabes, los apicultores muchas veces las confunden, ¿ya? No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando yo le pregunto a un apicultor, ¿qué es lo que está dando, por ejemplo, como alimento invernal? Él me dice, mira, estoy dando fructosa. Y el otro dice, no, es que yo no estoy dando la fructosa, estoy dando un jarabe, un 2x1. Y lo consideran un equivalente. Pero si uno mide la concentración de azúcares de uno y del otro, nos vamos a dar cuenta de que un 2x1 solamente alcanza un 66% de concentración de azúcares o 66 grados Brix. Y cuando testeo entonces la fructosa, ahí estoy teniendo entre un 74 y un 76% de concentración de azúcares o grados Brix. Entonces, no es el equivalente, ¿ya? No, entonces, malamente ahí el apicultor a veces hace ese juicio, ¿ya? De que no, o hago uno o hago lo otro. ¿Por qué? Porque estoy dando 10 puntos menos o más de concentración de azúcares. Otro elemento vital también en lo que es la nutrición tiene que ver con la disponibilidad de agua. Ya un poco lo mencionábamos cuando veíamos un poco cómo es el aparato bucal y cómo la abeja se alimenta en general, ¿cierto? Y el agua se vuelve un vital elemento, ¿ya? No solamente para todas las labores que tienen que ver con la mantención de la vida dentro de la colmena, sino que para poder tener acceso al alimento. Y hoy día, quizás en la época invernal, uno podría decir, bueno, eso se vuelve menos crítico, pero sin duda que en nuestro país y estos últimos 10 años, a propósito de los temas de sequía, en las épocas de verano, cuando muchas veces se cortan los flujos de néctar y vienen esas caídas, que muchas veces pueden llegar a durar 2 o 3 semanas entre un flujo y otro, el agua se vuelve un elemento crítico. ¿Ah? Por ese motivo, también y como consejo ya permanente dentro de la asistencia técnica que hoy día se hace con los apicultores en el país, es que el uso de los bebederos es algo que tiene que acompañarnos de aquí en adelante. O sea, antiguamente la abejita iba y tomaba agua en cualquier arroyo, en cualquier canal por ahí. Hoy día vayan a buscar esos arroyos o canales. La mayoría se han secado, por lo tanto la abeja no tiene una buena performance en general de producción si es que esa agua no está disponible. Y el consumo es alto, o sea, puede ir desde 50 a 100 ml por día y podría llegar inclusive en torno a los 4 litros por día colmena, ¿ya? Así que hay que hacerse una idea de entonces tener esta disponibilidad de agua. Y bueno, entonces tanto el aporte de los carbohidratos como de las proteínas en el manejo ya del apicultor se asocia a buscar objetivos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo en definitiva? Es la mantención de cría permanente, para otros podría ser simplemente el hacer invernar colmena y no me interesa tener cría durante todo el invierno porque yo voy a mieladas tardías, o sí, yo soy un productor de material biológico, por lo tanto para mí es un excelente negocio vender marcos de cría temprano a todos aquellos que salen del invierno a querer hacer polinizaciones y con bajas poblaciones. Entonces ese es mi negocio. Y así cada apicultor, cada empresa tiene que ir atendiendo a su objetivo para poder ir haciendo las modificaciones permanentes. Sin duda que el alimento tiene una relación directa con la capacidad de desarrollo de una colmena, ¿ya? Y esta capacidad de desarrollo generalmente es un desarrollo conjunto. Me recuerdo claramente cuando años aquellos apicultores más, de alguna manera, que manejaban más información, hacían uso de los jarabes azucarados para poder hacer la estimulación de colmena. Y si bien lograban echar a andar el sistema, al poco andar esos sistemas muchas veces caían si es que no estaban acompañados de flujos, diríamos de aportes de polen naturales, ¿ya? Hoy día eso se hace cada vez más difícil, entonces
hemos entendido de que el arranque de la población o del desarrollo de un nido de cría está asociado a la oferta de aminoácidos y de proteínas disponibles. Por lo tanto, el aporte solo de azúcares es pan para hoy, hambre para mañana, ¿ya? Podría yo generar y mandar el mensaje, ¿cierto? A través de las obreras, a la reina, decir, mira, está entrando néctar, entonces, bueno, hay que ponerse a trabajar. Pero al poco andar y al par de un par de ciclos diríamos, de postura de huevo, rápidamente la misma colmena se daría cuenta que no hay cómo sostener ese desarrollo de cría, ¿ya? Se estima que más o menos son 125 miligramos de nitrógeno que se estarían necesitando para desarrollar una cría, ¿ya? Y cuando ustedes hacen una estimación de la oferta de polen que llega a una colmena en relación a cómo se desarrolla, uno podría sacar una relación más o menos casi 1 a 1. Ustedes ven que las celdillas de donde hay almacenaje de polen no siempre van llenas, generalmente van a 3/4, donde está el pan de polen. Y si uno recogiera todo ese polen y lo pesara, uno se daría cuenta que más o menos de cada 10 celdillas yo obtengo 1 gramo, ¿ya? 1 gramo de polen. Y por lo tanto, casi la relación de desarrollo ahí es 1 a 1, como les digo, al desarrollo de la cría. Y el desarrollo, insistiendo en esta idea de que depende del objetivo de cada empresa o cada apicultor, está asociado también a las movilidades que hacen. ¿Ya? Es muy distinto, ¿cierto?, hacer apicultura en la costa que hacerla en el Valle Central o hacerla en la cordillera. ¿Ya? Es muy distinto comenzar a hacerla en Ovalle y Yapel que estar haciéndola, ¿cierto?, en la sexta región. Por lo tanto, hay que ir haciendo ajustes a cada zona, ¿ya? Entrando un poquito más en detalle respecto a lo que tiene que ver con el manejo de las azúcares y ya esto en jarabes propiamente tal, principalmente hablamos, hay distintas clasificaciones que podríamos dar de tipos de jarabe, pero haciéndola muy simple, principalmente nosotros acá en el país hablamos de alimentaciones, ¿cierto?, de lo que son de mantención y alimentaciones de estímulo, es decir, alimentaciones que son con mayor concentración de azúcares y alimentaciones que son con menor concentración de azúcares. Aquellas que tienen menor concentración de azúcares hablamos de estímulo porque estamos tratando de emular un poco el néctar, ¿cierto? Que el néctar es principalmente agua, ¿ya? La concentración de azúcares en los néctares son bajitas. Quizás hay algunas especies donde es un poco más alta. El quillay podríamos decir que es una de las especies que concentra, diríamos, azúcares. Pero en general el néctar es prácticamente agua y la abeja hace la concentración de ella en el trabajo de deshidratación dentro de la colmena. Entonces, cuando hablamos de jarabes de mantención, que es la otra idea, es este jarabe que lo queremos emular a lo que sería la miel, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de jarabes que son altamente concentrados en azúcares, que idealmente deberían llegar hasta un 82%, que es, ¿cierto?, la concentración de azúcares que tiene la miel. Y nosotros, en el mejor de los casos, cuando estamos dando fructosa pura, le estamos entregando, como ya lo mencionábamos, entre 74 y 76 grados Brix, ¿ya? Y hasta ahí llegamos. No conozco a muchos apicultores que estén usando jarabe más de un 2x1, por ejemplo, cuando ocupan azúcar. O sea, difícilmente llegan a un 3x1 porque después la solución se satura. Pero eso es lo que deberíamos andar buscando como alimentaciones de mantención. Y bueno, y siempre tenemos ahí un intermedio que lo utilizamos para alimentaciones de verano o para alimentaciones de cortes de flujo, donde la abeja le permite mantener y donde también finalmente el trabajo de deshidratación no es muy alto. Y aquí me quiero adelantar con un consejo también respecto al uso de los jarabes de estimulación en el momento de salidas de invierno. Muchos apicultores dicen, no, mira, hay que meterle estos jarabes que son delgados, ¿cierto?, que son jarabes que vienen con concentraciones
de entre un 35 y un 50% de concentración de azúcares, que sería un 1 por 1 en el caso de agua y azúcar, y comienzo a dárselos tempranamente, o sea, estoy dándoselos en julio, por ejemplo. ¿Y qué sucede con eso? Que hay que recordar que el néctar, la abeja es capaz de deshidratarlo en verano, ayudándose de la temperatura ambiental, ayudándose de la población, ayudándose de los zánganos, en el aumento de la temperatura de la colmena para poder hacer la evaporación y finalmente la concentración del néctar, ¿ya? Y si eso yo lo estoy haciendo en pleno invierno, cuando la humedad relativa en el exterior es del 60, 70, 80%, con poblaciones, diríamos, más reducidas y sin la presencia también de zánganos que ayudan a los trabajos de ventilación, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, muchas veces genero una sobreexposición de la abeja a la humedad dentro de la colmena. Y bueno, aquí yo les voy a dejar algunas tablas en las que ustedes van a poder revisar un poco la dilución que se utiliza en los distintos tipos de alimentos. Incluimos en ello también, por supuesto, la miel, porque hay muchos apicultores que utilizan la miel como un elemento de alimentación y que sin duda vamos a estar totalmente de acuerdo, y es que no hay como la miel y no hay como el polen para el desarrollo de las colmenas en términos de uso práctico en el manejo del apiario. Siempre es de riesgo, ¿ya? Uno siempre dice, bueno, concepto apiario sano, alimentos limpios, no hay nada que temer, pero sin duda que también muchas veces los apicultores, cuando no tienen sus propios reservas, terminan comprándole al vecino un poco de miel, un poco de polen, y en ello hay riesgo, ¿cierto? Hay riesgo, como ustedes saben, de enfermedades, de llevar en ellas esporas, tanto de nosema como de loque. Podríamos inclusive llevar criatiza en el polen, muchas veces cuando compramos polvillo de polen para hacer nuestra mezcla. Así que estamos de acuerdo de que la miel y el polen sin duda no tiene competencia en términos de la alimentación hacia la abeja, pero debería ser algo propio y algo trabajado también con bastante cuidado para evitar problemas. Hace poquito venía hablando con un apicultor que se dedica a la producción de polen y uno de los problemas que él tenía era que tenía mucho descarte por criatiza, ¿ya? O la famosa Ascospora apis, cría yesificada. Y bueno, y eran kilos y kilos que tenía de descarte de su producción de polen, y era polvillo y todo, y durante años la utilizó para hacer sus propias tortas. Entonces era un círculo vicioso en donde él no podía, diríamos, echar pie atrás en términos de cómo iba eso avanzando en su apiario, ¿ya? Hasta que finalmente se dio cuenta que él mismo estaba cometiendo, diríamos, la falta que le llevaba a tener este problema. Y respecto al tema de las azúcares, lo mismo, o sea, consumir, por ejemplo, mieles calentadas nos generan el riesgo del famoso HMF, ¿ya? El HMF o hidroximetilfulfural, que es un componente que se genera por la descomposición de los azúcares, principalmente la fructosa, y que está naturalmente en la miel, está, diríamos, y que va aumentando a medida que una miel está almacenada, es decir, y eso lo saben muy bien los exportadores, ¿cierto? Ellos perfectamente pueden saber si tú le estás vendiendo una miel recién cosechada o le estás vendiendo una miel, diríamos, del año pasado o hace 2 años. ¿Por qué? Porque hay, ¿cierto?, una curva en que el HMF por almacenamiento, aunque esté bien almacenado, diríamos, aumenta. Y cuanto más cuando esas mieles, esas azúcares son sometidas a temperatura y pueden llegar finalmente a producir desde problemas estomacales en la abeja, con 15 miligramos de HMF por cada 100 gramos de miel, hasta finalmente una intoxicación, si es que esos valores pudieran llegar sobre los 100 miligramos por cada de HMF por 100 gramos de miel. Así que
hay que estar bastante atento con este famoso tema de los HMF. Y cuando nos enfrentamos entonces a la colmena y necesitamos saber qué es lo que necesita, tenemos que hacer una lectura de un sinnúmero de situaciones, ¿cierto? El entorno, ver qué es lo que la abeja tiene como disponibilidad y finalmente qué es lo que le voy a ofertar. Para los que me conocen saben que yo soy hijo de apicultor, entonces mi padre ya está en sus años ya de ir retirándose, pero hasta el día de hoy tiene una conciencia fuerte respecto a lo que es, diríamos, la oferta, ¿ya? Estuve hace un día atrás en su casa y estaba vuelto loco poniendo hilán. Tenía más de 30 hilanes puestos en su parcelita y los hilanes tienen prácticamente casi 4 o 5 floraciones al año y son rotativas. Entonces yo le decía, oye, pero tanto. Me decía, oye, pero es que yo de aquí a unos años más no voy a poder mover mucho y voy a tener acá un grupo de colmenas que va a poder mantenerse prácticamente todo el año con las ofertas del entorno más lo que yo le estoy dando. Y sin duda que ese apiario se comporta distinto. O sea, cuando nosotros comparamos apiarios que tenemos en distintas zonas en la quinta región y ese que está en su casa, por supuesto que muchas veces tenemos que bajar la cantidad de oferta de tortas, de jarabe, porque esas colmenas siempre están en mejor estado. Entonces, el cálculo de lo que voy a ofertar, tanto de carbohidratos como proteínas y los otros, ya decíamos, vitaminas, minerales, macro y microelementos, están asociados al entorno. Así que esa es una lectura que hay que estar haciendo, ¿ya? Y con esto quiero decir que no hay una sola fórmula, o sea, no hay una manera de hacer las cosas. Y esto para mí es difícil porque muchas veces como técnico los apicultores me dicen, oiga, don Álvaro, pero ya, pues, quémese, díganos cuál es la torta. Yo hoy día les voy a mostrar aquí distintos productos y vamos a armar tortas, pero esas tortas no para todos van a funcionar igual, ¿ya? Van a depender de dónde estén, de cómo estén, etcétera, etcétera, ¿ya? Y decíamos que hay que estar, una cosa que es muy importante es estar con una alimentación siempre presta, ¿ya? No podemos llegar a tener colmenas que mueran de hambre. O sea, eso hoy día para un apicultor que va en una línea comercial o de profesionalización no puede suceder. No sé, quizás 15, 20 años atrás podría haberlo pasado por alto con algunos de los apicultores con los que trabajamos, pero hoy día no, hoy día eso es una falta grave. Inclusive en los periodos de pleno primavera-verano, porque ya hemos visto que el cambio climático nos juega muchas veces estas malas pasadas, las floraciones se hacen más cortas, los tiempos de su duración de néctar también se van acotando, muchas veces hemos perdido especies, por lo tanto no vienen estas escaladas de arbustos, árboles, hierbas anuales o bianuales, ¿cierto?, en el campo, y empiezan a generarse cortes intermedios que nos exigen hacer alimentación suplementaria. ¿Para qué? Para que nuestras abejas no tengan esos baches que nos cuesta después recuperar para llegar a la mielada quizás más importante, ¿ya? Y bueno, y en el ambiente también respecto a lo que es ya entrando ahora a lo que es proteína propiamente tal, decíamos de que los rangos en los que se mueven los porcentajes de proteína son muy grandes. Yo me acuerdo años como no había mucha información en nuestro país respecto a nuestro propio bosque esclerófilo, que en la zona central es una de las principales fuentes de alimentación, nos venían con el cuento desde afuera a decirnos que en realidad teníamos que comprar un montón de productos extranjeros porque nuestra dieta o el polen disponible para nuestra abeja era de muy mala calidad. Y nosotros ahí, calladitos, no teníamos nada que hacer, nada que decir. Pero hoy día, ya con mucho más, diríamos, información en el país, podemos decir que el polen, diríamos, de nuestra zona central, de bosque esclerófilo principalmente, a lo menos tiene un promedio de 20% de proteína cruda, ¿ya?
y eso es suficiente para levantar cualquier colmena. Yo esto se los digo con conocimiento de causa porque tengo un apicultor conocido que exporta polen y siempre estamos ahí conversando y he tenido la oportunidad de ver muchas veces algunos de sus documentos donde aparecen los análisis y efectivamente el porcentaje de proteína que tienen nuestros pólenes son muy buenos. Y qué decir también en el sistema agrícola, ¿cierto? Uno podría decir, mira, quizás el polen más o de más baja calidad es el del Pinus insigne o Pinus radiata, y uno dice, oye, pero no es un árbol que tenga flores, ¿cierto? Es un gimnosperma, pero genera, diríamos, oferta de polen, pero es un polen de baja calidad que va en torno al 6 al 7% de proteína cruda, y así nos podemos ir paseando, ¿cierto? Por distintos tipos de árboles. Tenemos todo lo que son los prunos, ¿cierto? Carosos en general, que también tienen porcentajes de proteína que van en torno al 20 y tantos %, y el peumo, 20-22% de proteína cruda, el coyihuay, 19% de proteína cruda, y ahí un dato interesante, el coyihuay en muchas zonas de la parte central del país es un elemento muy importante para el arranque de las colmenas, ¿ya? Es la que muchas veces levantan los nidos de cría. Nosotros inclusive podríamos haber estado alimentando colmenas con torta y todo, y hay un desarrollo de cría, pero basta que aparezca la oferta natural del polen y esos nidos explotan. Muchas veces, y en los años buenos, además, muchas veces coincidían con ya la partida de los teos, y entonces era una explosión así que nosotros simplemente sonreíamos ahí viendo cómo nuestras colmenas se desarrollaban, ¿ya? Entonces aquí también les dejo varias tablas donde ustedes pueden ir viendo los distintos porcentajes de proteína. Inclusive el aromo, ¿cierto? Que es una de las especies que nos acompaña ahora saliendo, o sea, en invierno y ya como saliendo de invernada de las abejas, no del invierno. Y la abeja lo trabaja, pero ustedes ven que apenas abre el boldo, salen de los aromos y se van a los boldos, y uno dice, pero ¿por qué? Si no es malo, ¿cierto? El porcentaje de proteína que tiene, cerca del 21%. El tema es que hay otros elementos que la abeja valora también, cómo se trabaja la flor, qué tan fácil es llevar el polen corbicular o no. Entonces muchas veces va dejando de lado y se va a otras especies que además también le ofrecen néctar. O sea, el boldo le ofrece polen y néctar y el aroma le está ofreciendo solamente polen. Bien, y aquí les dejo entonces algunos datos. Por ejemplo, el quillay tiene un 12,5%. ¿Ya? El quillay en general, entonces ahí su porcentaje no sería tan bueno, pero obviamente nos oferta una cantidad de néctar importante, ¿ya? Y otro elemento a considerar también que está asociado al tema de las proteínas son los famosos aminoácidos esenciales. Y surgen algunos productos en el mercado, que luego ahí también los vamos a estar mostrando, ¿cierto? Que son los famosos promotores, ¿ya? Promotores que están diseñados especialmente para abejas y otros que hemos ido tomando desde la industria ganadera simplemente, ¿cierto? Y donde aparecen o deberían estar los 10 aminoácidos esenciales que la abeja necesita, como son la treonina, la valina, la metionina, la leucina, la isoleucina, que es uno de los más importantes porque es lo que en biología se conoce como el factor limitante, la fenilalanina, la lisina, la histidina, las argininas y los triptófanos, ¿ya? Todos esos diríamos, aminoácidos deberían estar disponibles en la dieta en mayor o menor grado. Y bueno, y hay algunos diríamos, estudios que van avalando, ¿cierto? Hay algunos gráficos también ahí que están acá en la presentación que ustedes van a poder revisar y que van dando cuenta de cómo efectivamente el aportar a la dieta de las abejas distintas
cantidades de producto o porcentajes de proteína de base van permitiendo que esto se traduzca finalmente en ¿qué cosa? En mayor población, y esa mayor población, según cierto Farrar, finalmente termina determinando de que podamos tener la opción de una mejor cosecha de miel y la longevidad de la abeja. La longevidad de la abeja también, o sea, no solamente tenemos más abejas, sino que estas abejas viven más. Por lo tanto, los volúmenes poblacionales se vuelven interesantes para poder desarrollar una campaña apícola de buena manera. Y bueno, hay algunas cuestiones que uno puede leer en el campo para saber si también la dieta que estoy ofreciendo a las abejas va siendo de aporte o no, si hay algo que falte. Y una de las lecturas que muchas veces debemos hacer tiene que ver con la jalea real, ¿cierto? Entonces, una técnica de campo, diríamos, interesante, es que nosotros tomemos un marco donde hay cría abierta de distintas, diríamos, edades, sacudamos la abeja que está sobre el marco, nos podemos poner de espalda al sol y podemos revisar si efectivamente el colchón de jalea real que está habiendo en esas larvas es el apropiado. O sea, hay una jalea que se ve espesa, que se ve blanquecina, o es apenas, diríamos, una base, diríamos, acuosa, húmeda, y eso nos va dando cuenta de la disponibilidad, diríamos, de nutrientes que finalmente hay y que se puedan convertir finalmente en jalea real, que es uno de los principales alimentos para el desarrollo de las colmenas, ¿ya? Y así, entonces en esta mirada surgen un montón de posibilidades de ajuste, de qué es lo que hago, qué es lo que mezclo para poder aportar a la abeja. Y lo que estamos tratando de hacer con estos ajustes es poder traspasarlo finalmente, ya decíamos, por un lado a volúmenes de abejas, o sea, a expansiones de los nidos de cría, y eso uno lo puede ir midiendo en las dietas, y podría medir la cantidad de decímetros cuadrados de cría que hay entre alimentación y alimentación, y al cabo de un mes y uno decir, ¿sabes qué? Mira, yo tuve un aumento del nido de cría de tanto por ciento. Podríamos también muchas veces diseccionar inclusive abejitas, sacando la parte de los tergos de la parte alta del abdomen y revisar la capa de vitelogenina, ¿cierto? Y podríamos diferenciar en algunas colmenas o algunos apiarios que tenemos una capita gruesa, ¿cierto? Que se ve más blanquecina, que se ve más espesa, y en otras simplemente apenas una película transparente, donde nos va dando cuenta que el almacenamiento ha sido poco y que eso finalmente pueda redundar en abejas más débiles y que se nota mucho en la zona central. Ustedes saben que tenemos el problema en la zona central de que acá las abejas realmente no hibernan, ¿ya? En muchos lugares, sobre todo en la costa, las colmenas se mantienen con cría, ¿ya? No paran las posturas, y de hecho las posturas se paran muchas veces en pleno verano, cuando se cortan los flujos después de la cosecha y por ahí las colmenas paran y dejan de poner un par de semanas, pero después reactivan nuevamente las posturas y de ahí se mantienen y mantienen 2 marquitos, 3 marquitos muchas veces, y eso significa un desgaste permanente de nuestras abejas, y por eso también hacemos la salvedad de que en los modelos nutricionales que nosotros tenemos en la zona central son distintos a los modelos nutricionales de los apicultores del sur, ¿ya? Y también hacen diferencia entre el apicultor transhumante, o sea, el que está volviendo desde fines de abril, mayo, inclusive algunos hasta principios de junio, a la zona central, porque sus realidades son distintas. Hay algo que me importa sobremanera, y era a propósito de todas estas posibles circunstancias que se dan en sus apiarios y en las distintas zonas del país, y es que ustedes puedan quedarse con algunos conceptos de fondo, ¿ya? Porque las recetas pueden variar, pueden cambiar. Inclusive, cambian la misma mezcla, yo la puedo estar haciendo en verano y voy a obtener una consistencia,
y la voy a estar haciendo invierno, y por la temperatura ambiente, de los productos, etc., voy a tener una consistencia distinta. Y a lo mejor una torta que me funcionó súper bien, con mezcla muy acotada en verano, para el invierno a lo mejor va a estar seca, va a estar muy dura. Entonces voy a necesitar agregarle algún emulsionante, ya sea en jarabe o en aceite, ¿ya? Así que las recetas las van a tener, pero me insisto que lo de fondo es los conceptos, ¿ya? Y aquí quiero ahondar un poquito en lo que es ya la torta propiamente tal, o patty, algunos le llaman. Algunos le llaman candy, pero en realidad el candy está generalmente asociado a una mezcla de azúcar, diríamos, sólida, ¿ya? Que puede llevar algo de proteína, pero principalmente son azúcares. Entonces, más bien el concepto más apropiado sería un patty o torta, como le llamamos aquí en buen chilensis. Y los rangos en los que nosotros deberíamos estar trabajando con estas tortas van a variar de acuerdo a la época del año, ¿ya? Lo primero que tenemos que decir es que si yo voy a estar haciendo una torta de alimentación invernal, para mantención invernal, no necesito tener una torta muy alta en proteína, ¿ya? ¿De qué estamos hablando de niveles altos de proteína? Es 20 o más, ¿ya? Cuando yo quiero tener una torta que me permita levantar un nido de cría en forma ya permanente y manteniéndolo, entonces deberíamos estar hablando de tortas que están en ese rango, de 20 hacia arriba. Por lo tanto, hacia abajo podríamos estar hablando de distintos tipos de tortas de mantenciones y que podríamos ir ajustando los niveles, un 8, un 12, un 16% de proteína, de acuerdo también a la oferta ambiental, ¿ya? ¿Hay algo de polen que entre en invierno o no lo hay? Las temperaturas son temperaturas de costa mucho más estables o estamos hablando de zonas del valle interior o de la cordillera de la costa, donde las temperaturas bajan mucho. Entonces, todos esos detalles son los que tenemos que ir viendo ya. Y bueno, ¿cómo hacemos entonces eso? Y tenemos que hacer una buena mezcla entre lo que es porcentajes de proteína y palatabilidad. ¿Qué es lo que es la palatabilidad? Es cierto, el gustito, es el sabor, el olor, el aroma que hace que la abeja vaya y lo consuma, ¿ya? Por lo tanto, hay algunos elementos que podemos agregar a la mezcla que van a hacer que sea, diríamos, más interesante de consumir para la abeja. De un tiempo a esta parte, por nombrar algunos de estos elementos, hemos incorporado, ¿cierto?, lo que son los aceites, ¿ya? Algo que las tortas de hace 20 años atrás prácticamente no se utilizaba, pero se ha entendido bien, ¿cierto?, este efecto fagoestimulante que generan las grasas y los aceites. Y que también en términos de poder trabajar con las tortas nos permite tener unas mezclas más moldeables, que no se secan y no quedan ahí duras como suela de zapato, que muchas veces después uno tiene que andar sacándolas porque la abeja no se la pudo consumir, ¿ya? Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre los porcentajes de proteína y la palatabilidad. Por otro lado, estamos haciendo esta diferencia entre si son tortas que demandan explosión del nido de cría o solamente mantención. Y en ese sentido, tenemos que asociarlo a cómo se desarrolla la abeja. O sea, si la abeja no está criando o no es necesario que críe, entonces nosotros podríamos estar perdiendo plata metiéndole una torta muy rica en proteína porque la abeja ya no va, diríamos, a utilizarlo si es que no está criando. Recuerden que la mayor producción y almacenamiento de vitelogenina se provoca en la abeja preinvernal y es durante, diríamos, un periodo de semanas en que ella es capaz de sintetizar esto y almacenarlo, y después no. Entonces, malamente podríamos estar todo el invierno metiendo una torta que es más cara además, cuando la abeja definitivamente no lo va a utilizar. Entonces, respecto a los productos que utilizamos, ya vamos a empezar a nombrar algunos, ¿ya? Y yo me voy a permitir entonces tomar, por ejemplo, el polen, ¿cierto?
el polen. No sé si con propaganda o sin propaganda, pero es polen al final. Bueno, ¿qué mejor que esto? ¿Cierto? O sea, la abeja, en términos nutricionales, no vamos a nosotros, con cualquier mezcla que hagamos, no vamos a lograr conseguir, diríamos, un producto de mejor calidad que el polen, sobre todo cuando es de bosque esclerófilo, diríamos, cuando no tenemos riesgos de trazas de agroquímicos, y también, por supuesto, de temas sanitarios, ¿ya? Y por eso la recomendación es que el polen siempre sea propio, ¿ya? Ahora, si ustedes preguntan, ¿qué es mejor, polen seco o polen, diríamos, fresco? Sin duda que el polen fresco tiene mejores condiciones, diríamos, nutricionales que el polen seco, porque el polen hay que deshidratarlo, hay que pasarlo por temperatura y generalmente el porcentaje de humedad con el que queda no es más allá del 6%. Entonces hay algunos elementos ahí que se pierden. En cambio, cuando está fresco, pasan y se mantienen en una cadena de frío, por lo tanto todos los productos biológicos principalmente se mantienen bastante activos, ¿ya? Ahora, algunas recomendaciones generales para el uso del polen cuando lo van a utilizar, traten siempre de que el polen, aunque sea propio, pasarlo por un golpe de frío, ¿ya? Menos 12, menos 18 grados por 24, 48 horas, y con eso ustedes van a estar sacándose encima una batería de microorganismos, incluido nosema, para poder incorporarlo en su dieta, ¿ya? No podemos decir lo mismo con el loque americano, lamentablemente, ¿cierto? El loque, ustedes saben que en general es mucho más resistente y de hecho los países que compran polen para alimentación, diríamos, de bombo animal, pide el examen de esporas de loque en el polen. Ahora, el que aparezca en el polen, las esporas de loque, la probabilidad es mucho más baja porque es polen corvicular. Entonces, eso significa que es polen que viene directamente de la flor y la abeja que la transporta tendría que venir de colmenas bastante, digamos, complicadas para andar cargada de esporas y al hacer los acúmulos corviculares y llevarlos a la colmena, que aparezca ahí. Conversando con un colega, como les digo, que está en el tema del polen hace muchos años, él me decía, mira, llevamos 12 años diríamos, produciendo polen y de hecho comprando polen de la cuarta hasta prácticamente la 10ª región y nunca han salido, diríamos, análisis positivos a esporas de loque en el polen, ¿ya? Entonces con eso no quiero bajarle el perfil al riesgo, pero sí decir que, bueno, la probabilidad del polen corvicular es menor. Así que, ¿cuánto mejor si el polen es polen propio, ¿ya? Inclusive los procesos de liofilizado están ahí, digamos, al pendiente si serían totalmente efectivos o no para poder, diríamos, controlar estas esporas de resistencia o endosporas de la loque americana, ¿ya? Así que mejor polen propio, ¿ya? Y aquí decíamos que si fuera en este caso, nosotros vamos a considerar como valor referencial 20% de proteína cruda para cuando podamos hacer nuestros cálculos, ¿ya? También tenemos otros elementos que son muy habituales en las dietas y uno de ellos que siempre nos acompaña es la famosa levadura de cerveza, ¿cierto? O extracto de levadura de cerveza, que debería tener algunas condiciones. Lo ideal es que fuera micronizada, ¿ya? Y eso significa que el tamaño, diríamos, debería tener menos de 200 micras, que ya se acerca, ¿cierto?, a los tamaños del polen hacia abajo, por lo tanto que la abeja puede consumirlo de manera, diríamos, directa y sin problema. Y lo otro es que idealmente sea desamargada, ¿ya? Porque ustedes saben que esto es un producto de desecho de otros procesos industriales, principalmente de la cervecería, y muchas veces estas vienen con el amargo, entonces genera el problema de la palatabilidad, es decir, que la abeja quiera tomarlo o no, ¿ya? Y lo mismo sucede con este otro producto que históricamente se ha utilizado, que es la harina de soya, ¿cierto? La harina de soya.
y que también cuando surgió todo el tema de los GMO y las barreras que eso significó para la producción, diríamos, y exportaciones de miel y todo, salió a la parrilla enseguida. ¿Será que las colmenas alimentadas con harina de soya transgénica puedan estar, diríamos, generando problemas? Y bueno, eso no quedó del todo dilucidado, pero también en su momento tuvimos discusiones técnicas al respecto y veíamos que el riesgo, diríamos, es menor y también depende del origen, ¿ya? O sea, de dónde viene esa soya transgénica, si son de los transgénicos autorizados o no autorizados, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ¿cuáles son las gracias de estos productos? Es que el extracto de levadura tiene en promedio 43% de proteína cruda, es decir, la base que nos oferta en proteína cruda es alta y la harina de soya va en torno a los 52 o 55% de proteína cruda, ¿ya? Por eso se utilizan tanto, porque con un poco de este producto que yo agregue a mi mezcla me permite levantar los niveles de proteína cruda. Surgen otros tipos de harina que los apicultores también utilizan, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos también la harina de quinoa, ¿ya? Que llevan del orden del 13 hasta el 15% de proteína cruda, harina de trigo con un 9% de proteína cruda, harina de maíz con un promedio de 8% de proteína cruda, y todas ellas son palatables, o sea, la abeja las consume, ¿ya? En distintas mezclas las consume. Pero ¿dónde está la diferencia? Está en el porcentaje de proteína cruda, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a jugar y a medir. También hoy día surge con mucha fuerza la idea del uso del huevo. De hecho, yo hoy día les voy a mostrar ahí para aclarar algunas cosas y hablar de los mitos y realidades, ¿ya? Porque uno dice, bueno, pero se supone que no, la abeja no consume productos de origen animal, ¿cierto? Y por eso, de alguna manera, decíamos que la harina de sangre, la harina de hueso y todo, ¿no? Eso surgía como una alternativa un poco que a pesar de que la proteína es alta, no sería conveniente para la abeja. Pero entonces, ¿qué pasa con el huevo? Si ¿cierto? Es una proteína de origen animal. Pero ahí hablamos de una proteína en particular que se llama la ovoalbúmina, ¿ya? Que es muy rica, que la abeja sí es capaz de procesar y que en sus distintos formatos puede, diríamos, generar un riesgo, pero en otros puede generar un gran beneficio. Por ejemplo, está la torta del pobre, que yo luego se las voy a mostrar ahí, que es con huevos crudos en definitiva, ¿cierto? Ahora, el porcentaje de proteína del huevo solo, del huevo fresco, va del orden del 8% promedio, podría llegar quizás a 12% de proteína cruda por cada 100 gramos de huevo, ¿ya? Y un huevo promedio tiene 60 gramos de peso y los extras llegarán a 100. Por lo tanto, si yo pongo 2 huevos en una mezcla de 1 kilo de azúcares, por ejemplo, azúcar molida o azúcar flor, que en algunos casos se utiliza, entonces el porcentaje de proteína que estoy aportando a la mezcla total es bajito, ¿ya? Es distinto si eso mismo lo hago yo con huevo deshidratado, ¿ya? El huevo deshidratado, 1 kilo de huevo deshidratado son más o menos alrededor de entre 80 y 100 huevos, ¿ya? Y el porcentaje de proteína por cada 100 gramos se me sube a 43, podría llegar inclusive hasta 52% de proteína cruda. Y ahí tenemos la salvedad de que generalmente cuando estos procesos son realizados de desecación, entonces también vienen acompañados de certificaciones de que no vaya a haber salmonela, ¿cierto? Y algunos otros tipos de bacterias, ¿cierto? O hongos que pudieran estar complicando la oferta del alimento, ¿ya? Riesgo que sí tenemos en el huevo crudo, ¿cierto? Porque ustedes saben que la salmonela es una bacteria que se alberga en la cáscara del huevo. Generalmente los huevos, diríamos, esos huevos que son como más sucios, que hay que tener cuidado,
y por lo tanto yo al quebrarlo podría estar introduciendo la bacteria ahí a este caldo, diríamos riquísimo, que es la clara, para que se desarrolle, ¿ya? Ahora uno dice, bueno, pero estamos hablando de enfermedades que afectan al hombre, que tiene que ver con la abeja se lo va a comer y todo. Bueno, pero está siempre, diríamos, que en algún momento esa bacteria por alguna razón pudiera tener algún efecto directo en alguno de los productos de la colmena. Entonces, realmente queremos evitarlo. Uno dice, no, lavemos el huevo, es la mejor solución. No, esa es la peor solución, ¿ya? Porque realmente, a no ser que vaya a ser el momento de usarlo, ¿ya? Porque un huevo lavado, la cáscara se permeabiliza y la bacteria también podría entonces ingresar. Entonces está la opción. Ahora, los valores de estos productos, estamos hablando de alrededor de entre 2.200, quizás 3.000 y tanto, lo más caro respecto a lo que tiene que ver con las harinas, ¿cierto? En términos de precio. Y en el huevo deshidratado que yo les decía, el valor promedio debe ser unos 10.000 pesos más o menos por kilo. El polen, obviamente si ustedes no lo producen y lo compran, van a estar comprando hoy día el polen fresco alrededor de 4.000 pesos. Y si lo comparan deshidratado, van a estar pagando prácticamente 10.000, 12.000 pesos por kilo. Ahora, ¿por qué hago mención de los valores? Porque también todo esto tiene que ver con el balance económico del negocio. O sea, ustedes podrían estar dando tremendas tortas a la abeja y estar yéndose a pique con los costos respecto, ¿cierto?, a las pérdidas. Por lo tanto, es muy importante que ustedes finalmente puedan equilibrar estos valores. Si ustedes me preguntan a mí, oiga, don Álvaro, ¿y cuáles son valores apropiados para las tortas y todo esto? Miren, hagan la siguiente idea. Si ustedes preparan sus tortas, lo ideal es que un kilo de torta anduviera más o menos en los valores de entre los 1.200 y los 1.600 pesos. Que ese fuera el costo, diríamos, por kilo de torta producido para ustedes. Si ustedes compran esto, el kilo lo van a comprar entre 4.000 y prácticamente pueden llegar hasta 6.000 pesos el kilo de torta preparado, ¿ya? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ir buscando el equilibrio también, ¿ya? Esto es lo que es como proteína cruda propiamente tal, ¿ya? Pero también surgen los famosos promotores, ¿cierto? Que son los distintos tipos de promotores, ¿ya? El más ampliamente utilizado, ¿cierto? El famoso promotor L, que también tuvo sus historias, ¿eh? Estos son como las telenovelas. También años A, diríamos, fue muy cuestionado a propósito de los antibióticos, ¿ya? De que, diríamos, las trazas de antibióticos también que aparecían en los productos de la colmena tenían que ver con el uso de los promotores. Aquí en el país se usó por mucho tiempo el famoso Bisolet, ¿ya? Que a diferencia de estos promotores, que además de ser vitamínicos, vitamina B12, B6, vitamina y todos estos diaminoácidos esenciales, el Bisolet era solo vitamina, ¿ya? Y son productos que hay que utilizar, diríamos, con racionalidad, ¿ya? Porque también ustedes podrían generar una hipervitaminosis, ¿ya? Es decir, podrían generar problemas en la colmena por una alimentación, diríamos, excesiva con estos productos, ¿ya? Así que esto no es para usar a mansalva, no es porque, mira, echémoslo un poquito más porque en realidad es alimento, va a ser bueno para la abeja. Podríamos tener una dificultad en eso. Siempre cuento la anécdota, años A, cuando unos apicultores me llamaron, era pleno octubre, ellos se estaban preparando para salir en pocos días al RAPS y habían unas colmenas que se les estaban muriendo y no sabían por qué. Así que, y era en todo el proceso de estimulación, porque estaban apurándolas mucho para poder llegar a cumplir con ese viaje. Y llegué al apiario, me bajé, caminé por entre medio de las colmenas, había un olor a promotor increíble, ¿ya? Al poco andar empezamos a revisar,
los alimentadores llenos de abejas muertas con el jarabe y todo. Y bueno, entonces la historia, para hacerla, diríamos, corta, termina en que la recomendación del uso de los promotores generalmente van en torno a los 3, 5, cuando mucho 7 cc por litro de jarabe, en el caso de jarabes azucarados, y también, diríamos, en las mismas relaciones podrían ir en las tortas. Y este apicultor entonces estaba poniéndole ahí, cuando yo llego y le pregunto, oye, ¿qué pasó acá? No, es que teníamos que apurarla, y el patrón, y no sé qué, la cosa, y bueno, ¿y cuánto le pusiste? 10. Ya, 10. Yo me quedé con la duda, así que por ahí un par de correos a unas universidades al extranjero, para saber si ellos me podían decir si había alguna relación entre la cantidad y la intoxicación. Y ellos me dijeron, sí, podría haber riesgo de intoxicación vitamínica, pero estaba muy, muy al límite. Bueno, terminó la historia, cortamos la alimentación con el producto y las colmenas se recuperaron de buena manera. Años me encontré nuevamente con él y me dijo, ¿te acuerdas de esa vez? Sí, se me acuerda. Bueno, es que no le puse nada 10, pues me dijo. ¿Cuánto? Eran 20. ¿Ya? Así que siempre está el riesgo, ¿ya? Así que también aquí, ojo con el uso de estos productos, no por ser un alimento, como digo, son siempre beneficiosos para la colmena, ¿ya? Y así tenemos ciertos distintos productos en esta línea, y también aparecen otros productos nutricionales preparados, ¿cierto? Como estimulantes. Hay varias fórmulas que hoy día están en el mercado, las distintas empresas apícolas, que podríamos utilizar también, y que también en los porcentajes de proteína generalmente son altos. De hecho, hay muchos que inicialmente, los primeros que partieron con estos productos alternativos, no tuvieron los mejores resultados porque eran muy ricos en proteína, pero se caían en la palatabilidad, ¿ya? La abeja finalmente les costaba mucho tomarlo. Hoy día eso se ha mejorado bastante, ¿ya? Y bueno, vamos a llegar a la parte más crítica y última antes de poder hacer nuestra práctica, y es porque quiero de alguna manera mostrar una manera simple de poder hacer el cálculo de proteína cruda que ustedes van a tener en sus tortas, ¿ya? La mayoría ha probado una torta y la que le funciona mejor, con esa se queda. Invierno y verano da lo mismo, diríamos, el porcentaje de proteína que tenga, pero aquí estamos diciendo que es importante hacer los ajustes, ¿ya? Así que yo les estoy mostrando aquí ahora una tabla en el que pongo un ejemplo, y este ejemplo ustedes lo pueden hacer variar, ¿ya? Y el ejemplo dice lo siguiente: vamos a hacer un cálculo de una torta súper simple, ¿ya? Es una torta en que vamos a usar de base 1 kilo de azúcar molida. Idealmente que sea azúcar de mesa, pasada por molinillo. En su efecto podría ser un azúcar, diríamos, flor. El tema es que a veces la cantidad de almidón que trae es más alta, y el almidón sí que es una molécula muy grande y que a la abeja le cuesta procesarla, ¿ya? Entonces mejor azúcar molida. Esta mezcla también va a tener 400 gramos de este producto que teníamos aquí, extracto de levadura, ¿ya? Que tenía un 43% de proteína cruda, ¿cierto? A esa misma mezcla le vamos a agregar 200 gramos de polen, que dijimos que vamos a ocupar un valor estándar de 20% de proteína cruda, y no tengo más, así que vamos a ponerle fructosa. La vamos a hacer con una mezcla de fructosa, ¿ya? 600 gramos de fructosa. Entonces, lo que nosotros hacemos, y como ustedes pueden ver aquí a mano derecha en su lámina, es que ponemos el gramaje. Entonces estamos poniendo 1000 gramos de azúcar y asignamos el porcentaje de proteína cruda referencial. ¿Cuánto sería la proteína cruda referencial en el azúcar? 0, ¿ya? El azúcar entonces no tiene proteína referencial. Tenemos 400 gramos de extracto de levadura, y ¿cuál es el porcentaje de proteína asignada referencial? 43% de proteína. Eso está por tabla, ¿ya? Y lo mismo que hace poquito me preguntaba un apicultor, mire, yo ocupo tal producto. Bueno, lo primero que tienen que hacer es que todos los productos que ocupan en la mezcla tienen que buscar los valores referenciales
de azúcares, de lípidos, pero aquí particularmente, como estamos haciendo cálculos de proteína, es saber cuánta proteína tiene, ¿ya? Y el polen, 200 gramos de polen, 20% de proteína, y vamos a ocupar 600 gramos de fructosa, 55, que entonces también tiene 0% de proteína. Cuando yo sumo los gramajes de todo, o sea, los 1000 gramos del azúcar, los 400 gramos del extracto de levadura, los 200 gramos del polen y los 600 gramos de la fructosa, tengo un total de mezcla de 2,2 kg, ¿cierto? 2200 gramos de mezcla, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver qué porcentaje de proteína aporta cada uno de estos elementos dentro de la mezcla, ¿ya? Entonces ponemos ahí A. ¿Cuánto es lo que aporta el azúcar? 0. No hay cálculo ninguno que hacer, ¿ya? B. 400 gramos de extracto de levadura. Esos 400 gramos de extracto de levadura los voy a dividir por el total de la mezcla. ¿Cuál es el total de la mezcla? El total de la mezcla son 2200 gramos, ¿ya? Y ese valor lo voy a multiplicar por 100. Ahí voy a tener un primer dato, ¿ya? Después voy a hacer lo mismo abajo. 200 gramos de polen, lo divido por el total de la mezcla, 2200 gramos, por 100, ¿cierto? Y de la fructosa que dijimos que es 0. Ya, como entonces lo que estamos visualizando aquí, que hay dos elementos que aportan proteína cruda. Dijimos la levadura y el polen, son los únicos. Si yo tuviera en esta mezcla que le metí quinoa, que le metí espirulina, que le metí huevo, lo que quieran ustedes, tendrían que poner el valor referencial y la cantidad para sumarla al total, ¿ya? Entonces, el valor aquí de esta división multiplicada por 100, en el caso de la levadura, me dio 18,18. Y ese valor lo voy a multiplicar por 0,43, ¿ya? Que tiene que ver con el 43% de proteína referencial. Y en el polen, el valor que obtuve de la división por 100, que es 9,09, lo multiplico por 0,2, ¿cierto? Haciendo referencia al 20% de proteína referencial. Y ahí tengo dos valores, 7,81 en el caso de la levadura y 1,81 en el caso del polen. Por lo tanto, ahora yo voy a hacer la suma de todos los productos que me, adicionan proteína. Y entonces aquí básicamente estoy sumando 0, que es del azúcar, 7,81, que es el caso, ¿cierto?, de la levadura, y estoy aportando el 1,81 en el caso del polen. Raya para la suma, en total entonces tengo 9,62% de proteína cruda, ¿ya? Es decir, esa torta tiene un 9,6% de proteína cruda, ¿se fijan? Y este mismo ejercicio yo lo podría hacer con cualquier mezcla, ¿ya? Poniendo los valores. Puedo ponerme mucho más exquisito y yo además podría calcular los carbohidratos, los lípidos, todo lo que yo quiera, ¿ya? Pero para el apicultor, diríamos de campo, de terreno, lo que le interesa inicialmente es tener una referencia del porcentaje de proteína para saber si esa torta finalmente que está utilizando va más bien en la línea de la mantención o podría ser potencialmente usada para estímulo, ¿ya? Y bueno, y esto también ustedes pueden con un poquito nomás de cabeza, y ahí a mí no me sobra tanto, pero simplemente armé una planilla Excel donde yo voy moviendo datos de la cantidad de kilos, los porcentajes de proteínas referenciales y la misma planilla me arroja los valores. Entonces con eso puedo ir jugando, ¿ya? Para poder obtener mi torta ideal. Bueno, y surge también entonces la pregunta, ¿puedo reemplazar todo esto de las harinas y ocupar puro jarabe y le pongo promotor? ¿Ya? Cuando hacíamos la definición de proteína, uno decía, mira, la proteína es un conjunto de aminoácidos que están como un collar de perlas y que además toman una conformación tridimensional y que eso le permite generar estructuras y funciones. Y resulta que aquí yo tengo aminoácidos libres. Entonces, cuando la abeja toma la proteína y la digiere, su sistema digestivo, ¿qué es lo que hace? Tiene muchas tijeritas, por decirlo de alguna manera gráfica, y empieza a cortar todo eso. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Deja los aminoácidos disponibles para que las células de la abeja lo tomen y los vuelven a juntar ahora de la manera en que ellas quieran.
¿ya? Para poder generar nuevas estructuras y nuevas funciones. Entonces, tenemos los aminoácidos libres, pongámosle solamente los aminoácidos libres, ¿ya? O la pregunta que también surge, ¿puedo yo hacer la relación porcentaje de proteína cruda versus, diríamos, la cantidad que tengo que ponerle de aminoácidos libres? Bueno, esa relación no la puedo hacer directamente, ¿ya? Yo soy biólogo de profesión y ahí me quedó poncho un poco en el análisis, así que me tuve que comunicar con unos colegas bioquímicos y finalmente ellos me aclaraban y me decían, mira, sé que estás midiendo dos cosas que no puedes medir, digamos, comparar, ¿ya? Así que básicamente lo que nosotros hacemos hoy día es que ocupamos una base de proteína cruda en nuestras tortas, pero adicionalmente podemos incorporar los promotores, ¿ya? Y que también hacíamos la salvedad, sobre todo si son vitaminosos, ¿ya? Por los riesgos que eso pueda significar, ¿ya? Entonces podríamos agregar los promotores tanto a los jarabes como a nuestras tortas, ¿bien? Bueno, y entonces eso como, diríamos, información general de base. Vamos a meter las manos a la masa y vamos a preparar un par de mezclas en las que vamos a comentar un par de cosas más que a ustedes les puedan servir de referencia. Y insisto, ¿ya? Que estas son cuestiones que ustedes pueden modificar porque lo importante aquí es la base, son los conceptos de fondo, ¿ya? Más que la misma mezcla, ¿ya? Así que acompáñenos con este trabajo. Entonces, vamos a partir con una primera torta para comentarla que es habitual en muchos apiarios de la zona central y que es una torta, yo diría que es una torta de emergencia, ¿ya? No es una torta que yo recomendaría para uso permanente y que es la torta del pobre que yo le llamo, ¿ya? Y que ocupa azúcar molida, ¿ya? Y que lo primero que vamos a hacer, entonces lo vamos a hacer en relación a 1 kilo, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí 1 kilo de azúcar molida, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos 1 kilo de azúcar. ¿Qué es lo que sería esto entonces? Carbohidrato, energía, ¿ya? Es la benzina que la abeja necesita para poder movilizarse. Ahora, al estar pulverizada, ¿cierto? Nos va a permitir que también sea más fácil para la abeja poder libarla, ¿ya? Es decir, incorporarle agua y diluirla. La abeja no se va a tragar un grano de azúcar así directamente, sino que va a diluir esto a través del libaje, ¿ya? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a agregar ahora dos huevos. Ya decíamos que por sí solo el huevo en términos de porcentaje de proteína aquí no es muy alto, ¿ya? Aquí le estamos agregando de alguna manera la riqueza, diríamos que está en el tipo de proteína que es la ovoalbúmina. Si a esto le llegara a faltar humedad, entonces nosotros le vamos a agregar fructosa. Lo que no pueden agregarle a esta mezcla es agua, ¿ya? Si ustedes le agregan agua a esta mezcla, esto después se les pone como una suela de zapato, ¿ya? La abeja lo va a consumir igual, pero se va a endurecer mucho, ¿ya? Por lo tanto, si es que llega a faltar por el tamaño del huevo un poco de humedad, entonces bastaría con un poquito de jarabe de azúcar concentrado, un 2x1, o también un poco de fructosa, ¿ya? Tenemos entonces ya la mezcla hecha del huevo con el azúcar. Vamos a agregar el siguiente ingrediente que va a ser entonces nuestro promotor, ¿ya? Y en este caso vamos a agregar 5 cc de promotor por el kilo de azúcar que ocupamos de base, ¿ya? Así que
Ahora estamos adicionando entonces la fructosa a la mezcla. Lo que tenemos aquí es una mezcla que decíamos que era una mezcla simple de azúcar, huevo, promotor y fructosa, ¿ya? Esto es una mezcla que diríamos es una torta, como llamamos la torta del pobre, ¿ya? Esto es una torta de muy rápido consumo. La abeja lo consume muy rápido, ayuda bastante a una estimulación rápida, ¿ya? Por lo tanto, uno podría ocuparla quizás por un periodo de no más allá de 3 semanas, ¿ya? Se ocupa bastante para lo que son, por ejemplo, las producciones también de crianza de reina, jalea. Es un empujón, diríamos, rápido, ¿ya? Así que, ¿cómo se pone? Porque si ustedes se fijan, a diferencia de las que llevan harina, esta no, digamos, no queda tan compacta, ¿ya? La torta se puede hacer igual, ¿se fija? Pero no queda tan compacta. Pero esto generalmente se pone siempre sobre los cabezales, puede ir sobre un dispositivo, un pedacito de plástico, una tapita de estos mismos potes de miel, ¿cierto? Para que la abeja lo consuma. Fíjense que ahora se ve bastante blanda, pero cuando esto esté en la colmena, después esto va a tender a endurecerse, ¿ya? Va a tender a endurecerse. Entonces, muy rápido consumo, la abeja lo toma, digamos, bastante bien, ¿ya? Entonces, de bajo costo, ¿ya? Diríamos, de estimulación bastante rápida. Porcentaje de proteína cruda, bajito, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de una torta, diríamos que está en porcentaje de proteína cruda que no van a ir más allá de un 6%, una cosa así, ¿ya? Pero tiene la gracia que va con el promotor, los aminoácidos libres, que permiten, ¿cierto?, que sea un producto finalmente bastante nutricional, ¿ya? Palatabilidad alta, ¿ya? Entonces, esta sería, diríamos, una primera mezcla, como les decía, muy común, que se usa y que la abeja come, diríamos, bastante bien, ¿va? Vamos a continuar entonces ahora con un segundo preparado que ya lleva harinas, ¿ya? Por lo tanto, la consistencia es distinta a esta primera torta económica que hablábamos, y los valores también aquí van a ir cambiando. Así que vamos a partir siempre de la misma base, ¿ya? Entonces vamos a utilizar también como base el azúcar, ¿ya? El azúcar molida. En este caso también vamos a ocupar 1 kilo, ¿ya? Vamos a ocupar 1 kilo de azúcar molida y entonces vamos a agregar las harinas. Eso. Tenemos entonces nuestro kilo de harina. Vamos a agregar, en este caso, 400 gramos de extracto de levadura, ¿ya? Y desamargada. Vamos a agregar ahora la harina de soya, ¿ya? Así que voy a agregar, en este caso, vamos a agregar 300 gramos de harina de soya. Entonces ya tenemos ahí el azúcar de base, la harina de soya, el extracto de levadura. Ahora vamos a agregar el polen. En su defecto podemos poner el polen directamente, se distribuye homogéneamente en la mezcla, entonces no hay problema, ¿ya? Y vamos a agregar entonces 200 gramos de polen a esta mezcla. Ahí tenemos el polen. También lo echamos. Todo esto puede ser esto va a llevar un humectante, entonces diríamos este polen
que es un poco, diríamos, hoy día está obviamente más duro, va a estar, diríamos, después tomando humedad y se va a ir ablandando dentro de la mezcla, ¿ya? Entonces comenzamos ahí Bien, vamos entonces ahora a agregar el humectante, que en este caso es fructosa, o podría ser también jarabe de azúcar, 2x1. Aquí hay que ir buscándole el punto del amasado, ¿ya? Por lo tanto, generalmente partimos con una relación más o menos de unos 150 cc por cada kilo de azúcar que pusimos de base, ¿ya? Esa es como la referencia primera. Y ahí, dependiendo del amasado y también muchas veces dependiendo de la máquina que ocupemos, vamos agregando para finalmente poner el último toque, que va a ser el toque del aceite, ¿ya? Bien. Bueno, aquí como estamos, diríamos, manualmente haciendo esto, nos toma un poco más de tiempo, diríamos, el conseguir el amasado, que con una máquina ustedes en cosa de minutos lo tienen listo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar aceite, ¿ya? Lo ideal es que sea un aceite vegetal, si es de canola cuanto mejor. La idea del aceite, obviamente aportar, diríamos, la parte lipídica a la mezcla, y en términos del manejo, permite que la mezcla se mantenga blanda dentro de la colmena, ¿ya? Porque si no lo hiciéramos, generalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Al pasar de los días, se va a ir deshidratando la mezcla y la torta se va a poner dura, ¿ya? Se va a poner dura y finalmente va a quedar como una costra, entonces va a costar, diríamos, sacar los excesos. Entonces aquí agregamos un poco el aceite y terminamos de buscar el punto, ¿ya? Esto, como buenos cocineros, ustedes entenderán, y esto va un poco al gusto del consumidor también, ¿ya? Cada apicultor dice, no, mira, yo prefiero que quede más dura, o el sector en el que estoy hay mucha humedad ambiental, entonces las tortas toman mucha humedad y finalmente terminan chorreando entre medio de los marcos. O no, para mí no es problema porque yo siempre ocupo un dispositivo plástico donde las pongo y entonces no hay problema que la torta quede un poco más blanda. Eso el apicultor lo va buscando. A veces cuando las mezclas requieren subir la proteína cruda, ya mencionábamos que es probable que la palatabilidad empiece a bajar, ¿ya? Porque a la medida en que empiezo a subir la proteína, a veces la palatabilidad se hace más difícil. Entonces, una manera de ayudarnos a que mejorar la palatabilidad es agregar rallado de limón a la mezcla. Y eso le da un toque enseguida, diríamos, aromático, que hace que la abeja, diríamos, lo busque. Bien, y lo último es que quería mostrarles este producto, que es un producto importado, que trae una de las apícolas aquí al país. Y este es un suplemento nutricional. También está siendo utilizado hoy día como un producto preventivo a propósito de los temas de nosema, ¿ya? Un producto orgánico que viene en base a aceites esenciales, a timol, a Allium sativum, no me acuerdo si es ajo o cebolla, y cinnamomum, menta. Entonces, este es un producto que viene como un suplemento nutricional. Esto se pone en jarabe, ¿ya? Uno prepara un jarabe y vienen en envases de 500, de 1 kilo y unos sobres pequeños, ¿ya? Este, por ejemplo, de 500 gramos alcanza para 6 litros de jarabe, ¿ya? Entonces se prepara un jarabe, idealmente que sea un jarabe delgado, para que puedan uno utilizarlo en bomba, de manera que uno pueda pulverizar, idealmente pulverizarlo sobre los marcos. Si bien es cierto, es un producto, como le digo, nutricional, nosotros también le hemos estado haciendo el seguimiento a propósito de algunos apiarios que han tenido episodios de nosema, ¿ya? Y hemos hecho conteos esporulares y todo, y efectivamente tenemos que decir que permite que haya una disminución de los niveles esporulares. Ahora, obviamente que es súper discutible los temas de control para niveles muy altos, ¿ya? Que puedan estar generando enfermedades. O sea, estamos hablando sobre 1 millón de esporas por abeja.
pero ha andado bien como producto nutricional alternativo, ¿ya? Así que también hoy día está este producto en el mercado, así como otros que están llegando hace poquito, ¿ya? Yo sé que una apícola acá de Chimbarongo también ha traído hace poquito un producto nuevo que también viene en un formato líquido para poder adicionar a los alimentos. Así que tenemos un sinnúmero de alternativas y esperamos que algunos de estos pocos datos que hemos dado les permitan ir haciendo algunos ajustes a sus alimentaciones y nutriciones apícolas. Así que les deseo éxito en todo. Hemos llegado ya al final de este taller, capacitación, y espero que pueda ser de utilidad para sus manejos, los ajustes que necesiten hacer y que tomen algunas ideas, conceptos para ir mejorando cada vez nuestro rubro. Así que felicidades a todos, éxito en esta nueva temporada que se nos viene y por sobre todo mucha fuerza y ganas. Que estén muy bien.